40% de los más pobres apenas comparten 5% del ingreso mundial, mientras 20% de los más ricos tienen 75% de la riqueza mundial. Más de 20.000 inocentes y niños mueren diariamente debido a la pobreza. 80% de los recursos financieros de Estados Unidos están controlados por 10% de su población y solo 20% de los recursos que pertenecen al 90% de la población. ¿Cuáles son las causas de estas inequidades? ¿Cómo se pueden solucionar estas injusticias? Los que dominan el centro de poder mundial acusan a las aspiraciones de los pueblos por su religión y el logro del sendero que va hacia los profetas divinos, y por la debilidad de los países también son acusados. Piensan que solo sus puntos de vista y sus decisiones pueden regir en el mundo. Amigos, colegas, ¿no piensan ustedes que la raíz de todo esto debe buscarse en el orden internacional actual o la manera como el mundo es gobernado? Quisiera preguntarme, tenemos decenas de millones de personas que han sido sacadas de sus hogares y aquí en el mundo entero, dejando atrás la esclavitud en base a los principios de los deseos de los colonialistas estadounidenses, quienes hicieron prevalecer el colonialismo allí y en otras partes. Ocuparon terrenos y socavaron y destruyeron los recursos, alienaron las lenguas originales y las identidades de los pueblos, quien generó la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, que llevaron a 70 millones de muertos y cientos de millones heridos y sin hogar, quienes crearon las guerras en la península de Corea y en Vietnam, quienes impusieron a través de la hipocresía 60 años de guerra, crearon el terrorismo, los asesinatos masivos sobre el pueblo palestino y sobre los países de esa región. ¿Quién impuso y apoyó durante décadas la dictadura militar y regímenes totalitarios en Asia, en África y en América Latina, estableciendo relaciones amistosas con esos regímenes? ¿Quién utilizó el arma nuclear contra pueblos inocentes, acumulando miles de cabezas nucleares en sus arsenales? ¿Cuál economía se basa en guerras regionales y en la venta de armas? ¿Quién provocó y alentó la invasión por parte de Saddam Hussein en una guerra contra Irán y ayudó y le equipó para desplegar armas nucleares y armas químicas en contra nuestra? ¿Quién utilizó el evento del 11 de septiembre para generar guerras en Afganistán e Irak, para destruir, matar y desplazar a millones de personas a fin de crear tantas penurias en el Medio Oriente y apoderarse de sus recursos? ¿Quién socavó el sistema de Bretton Woods, imprimiendo trillones de dólares sin el respaldo de las reservas de oro o las monedas equivalentes, generando la inflación mundial en busca de apropiarse de las ganancias de otros países? ¿Qué países gozan de miles de millones de dólares por la venta de armas y poseen un armamento superior a todas las naciones? ¿Quiénes son los más endeudados del mundo? ¿Y cuál es el gobierno que amenaza a todas las naciones sin pedir excusas por ello? ¿Quién domina los mecanismos de toma de decisiones de la economía mundial?
¿Quiénes son responsables de la recesión mundial e imponen sus consecuencias en América Latina, en Asia y en otros países, en Europa, en Estados Unidos? ¿Quiénes están listos a lanzar bombas hacia otros países, pero no envían alimentos a las zonas hambrientas en Somalia y en otros lugares? ¿Quiénes son los que dominan el Consejo de Seguridad responsable de proteger la seguridad mundial? Hay otras preguntas que podemos hacernos, pero las respuestas son claras. La mayoría de las naciones y gobiernos del mundo no tienen culpa en la crisis mundial actual. De hecho, son víctimas de estas políticas. Es claro que los amos y los poderes coloniales que generaron las dos guerras mundiales han ocasionado la gran miseria y el desorden con grandes efectos en todo el globo, y siguen controlando los centros políticos y económicos y el Consejo de Seguridad. Estimados colegas, esas potencias arrogantes tienen la capacidad de regir el mundo, o es aceptable de que se autodenominen los únicos defensores de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Emerger de los misiles de la OTAN y de sus rifles, de sus armamentos. Señoras y señores, si algunos países europeos اگر خسارت دوران بردهداری و استعمار پرداخت شود، وضعیت ابرسرمایه‌داران los manipuladores y son Estados Unidos y Europa, y continúa la brecha entre el norte y el sur. Los gastos militares de Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, si se reducen a la mitad, se pueden resolver los problemas en sus países. Y este es un síntoma de la crisis mundial. ¿Qué pasaría si la misma cantidad fuera dada a los países más pobres? ¿Cuál es la justificación para la presencia de cientos de bases militares en distintas partes del mundo, incluyendo en Alemania, 120 en Japón, 87 en Sur Corea, tantos otros en Italia, 45 en el Reino Unido y 21 en Portugal, y cientos de bases en otras partes del mundo? ¿Esto significa algo más que una ocupación militar? Las bombas desplegadas socavan la seguridad de otras naciones. Señoras y señores, la principal pregunta es buscar la causa de todo esto. La razón principal debe ser buscada en las creencias y tendencias del establecimiento. Una asamblea de pueblos en contradicción, que no tienen ninguna fe en Dios ni en el profeta, que buscan solamente sus fines materialistas. Para ellos, el poder y la riqueza es lo único que importa. Por ende, hay que
mostrar ante el mundo cuáles son sus motivaciones. Hay que proteger los derechos de los pueblos contra estas potencias que buscan avanzar y prosperidad mediante la pobreza, la humillación de otros. Se consideran superiores a los demás, con privilegios especiales y concesiones especiales. No respetan a los demás y violan los derechos de todas las naciones y gobiernos. Se proclaman como los custodios indiscutibles de todos los gobiernos y estados, y recurren a la amenaza y a la fuerza y al abuso de los mecanismos internacionales. Insisten en imponer su estilo de vida y sus creencias en los demás. Apoyan oficialmente el racismo. Debilitan a los países mediante las intervenciones militares y destruyen su infraestructura para aprovechar de sus recursos, haciéndolos cada vez más dependientes. Siembran la semilla de la discordia entre distintas poblaciones para evitar que logren sus metas de desarrollo y progreso. Todas las identidades culturales, valores de la vida, valores humanos de los niños, mujeres, se sacrifican por las tendencias hegemónicas y las inclinaciones para esclavizar a otras naciones. La hipocresía garantizan sus intereses imperialistas mediante el tráfico de seres inocentes para lograr estas metas diabólicas. A pesar de la presencia de la OTAN y la ocupación de Afganistán, ha habido un aumento en la producción de drogas ilegales. No toleran ninguna crítica, sino que consideran que esto es una obligación y utilizan sus medios imperialistas, influidos por el colonialismo, y amenazan a todos aquellos que cuestionan el Holocausto. Y el 11 de septiembre, con sanciones y con acciones militares. El año pasado, cuando se hizo una investigación en cuanto a los elementos ocultos del 11 de septiembre, ideas que son compartidas por muchas personas, y en Estados Unidos, yo y en mi país, fuimos sometidos a amenazas y presiones por parte del gobierno de Estados Unidos. En lugar de enviar un equipo de investigación, ellos mataron a los principales culpables y enviaron su cuerpo al mar. ¿No hubiera sido razonable juzgar abiertamente al principal causante de este incidente a fin de identificar los elementos y las razones que les llevó a la destrucción de las torres? ¿Por qué no se enjuició a esta persona para conocer a aquellos que generaron tantas miserias en la región? ¿Hay alguna información clasificada que debe quedarse en secreto? Ven el sionismo como una ideología sagrada, y todo lo que tiene que ver con sus bases y sus pilares es condenado como un pecado. Pero ellos insultan otras religiones. Queridos amigos, la libertad, la justicia, la dignidad, el bienestar y la seguridad duradera son derechos de todas las naciones.